Buenas noches. El tema a tratar hoy es de capacitancia y campo eléctrico de un conductor largo y recto. Los puntos a tratar hoy vamos a ver, a definir, a recordar lo que es el concepto de capacitancia. Después vamos a relacionarlo con la capacitancia en una línea de transmisión. Vamos a recordar el concepto de campo eléctrico, dado que para hacer el cálculo del campo eléctrico de un conductor largo y recto, debemos relacionar la densidad de flujo eléctrico, identificado como D, y la intensidad de campo eléctrico. La densidad de flujo eléctrico la determinaremos por medio de la ley de Gauss. La capacitancia es la propiedad que tienen los cuerpos para mantener una carga eléctrica. Es una medida de la cantidad de energía eléctrica almacenada para una diferencia de potencial eléctrico dada. El capacitor almacena energía y la relación entre la diferencia de potencial existente entre las placas de un condensador y la carga eléctrica almacenada en este se expresa como la capacitancia es igual a la carga eléctrica entre la diferencia de potencial y tensión. La capacitancia se mide en faradios, eh, y un faradio en el Sistema Internacional de Unidades es igual a un coulomb sobre voltio. La carga eléctrica en coulombios y el voltaje en voltios. Ahora bien, la capacitancia en una línea de transmisión es el resultado de la diferencia de potencial entre los conductores y origina que se carguen de la misma forma que las placas de un capacitor cuando hay una diferencia de potencial entre ellas. En las líneas de transmisión, la capacitancia entre conductores es la carga por unidad de diferencia de potencial y la capacitancia entre conductores paralelos es una constante que depende del tamaño y espaciamiento entre ellos. Ahora bien, la capacitancia eh, es el valor de la capacitancia debe tomarse en cuenta cuando estemos en líneas superiores a 80 kilómetros. En líneas que son menores a 80 kilómetros, la capacitancia es despreciable. La capacitancia afecta tanto a la caída de voltaje a lo largo de la línea, su factor de potencia y también en la estabilidad de los sistemas. Ahora bien, Eh, como tenemos que calcular el campo eléctrico de un conductor, es bueno comenzar o recordar que es un campo eléctrico. El campo eléctrico representa la fuerza que una carga eléctrica experimenta en un punto del espacio. Formalmente, el campo eléctrico en un punto se define como la fuerza eléctrica por unidad de carga que actúa sobre una carga de prueba positiva colocada en ese punto. Matemáticamente se expresa que el campo eléctrico es igual a la fuerza eléctrica que actúa sobre la carga entre la carga de prueba. Ahora bien, existe una relación matemática eh, entre la densidad de flujo eléctrico, identificado con la letra D, y el campo eléctrico. Ambas están relacionadas por una constante de permitividad, ¿no? Se dice que la densidad de flujo eléctrico representa cómo el campo eléctrico afecta al medio, es decir, cómo se distribuye el flujo eléctrico en un material. En esta fórmula, la D es, por supuesto, la densidad de flujo eléctrico y esta es medida en coulombs sobre metros cuadrados. E es la intensidad de campo eléctrico medida en voltios sobre metro. Y E es la permitividad del medio, que puede expresarse como epsilon sub cero por epsilon R, donde existe epsilon sub cero es la permitividad del vacío y el sub R es la permitividad relativa del material. Ahora bien, aquí ya tenemos la ecuación que nos interesa. Obviamente, si queremos conocer el campo eléctrico, necesitamos determinar la densidad de flujo eléctrico, teniendo ya, haciéndola también, teniendo ya, por supuesto, dependiendo del material, vamos a tener la permitividad. Ahora bien, ¿con qué ley se debe trabajar?
En este caso vamos a conocer o a recordar nuevamente lo que es la ley de Gauss. La ley de Gauss establece que la densidad de flujo eléctrico que atraviesa una superficie depende de la carga eléctrica encerrada por la misma. Es decir, esta expresión que está aquí. Esta, con la ley de Gauss, teniendo presente que es relaciona, eh, contiene a la densidad de flujo eléctrico, es como vamos a calcular posteriormente el campo eléctrico. Teniendo la densidad de flujo eléctrico, podemos tener después obtener el campo eléctrico. Entonces, aplicando, fíjense que aquí vamos para determinar el campo eléctrico de un conductor largo y recto, utilizando la ley de Gauss, aquí tenemos un conductor que está cargado positivamente. Y alrededor de ese conductor se ha trazado un cilindro de conductor cargado, ¿no? Rodeado de y ese cilindro, que es la superficie del océano, está a una distancia X de ese conductor. Fíjense que esta es la vista, visto desde arriba, satelitales. Desde arriba, ese conductor, fíjense, la línea punteada viene siendo la superficie de la oceana, el campo eléctrico es perpendicular a a ese cilindro. Y hay superficies equipotenciales en, en ese conductor. Entonces, suponiendo que el conductor está aislado de otras cargas, o sea, no hay otra, eh, hay que considerar que el conductor está aislado de otras cargas y todos los puntos son equipotenciales y tienen la misma densidad de flujo eléctrico. Fíjense que aquí está el conductor y se representa el flujo eléctrico y el flujo eléctrico es igual en todos los puntos. Entonces, la densidad de flujo eléctrico, al aplicar la ley de Gauss, quedaría la densidad de flujo eléctrico va a ser igual a la carga entre 2pi por x, donde x es la distancia en metros desde el conductor al punto donde se calcula la densidad de flujo eléctrico. Y Q es la carga del conductor en coulombs por metro de longitud. Ahora bien, eh, dada que ya conocemos la relación que existe entre densidad del flujo magnético y la intensidad del campo eléctrico, podemos despejar de aquí el campo eléctrico, ¿no? Y así calculamos el campo eléctrico en un conductor largo y recto. El campo eléctrico viene expresado en voltios por metro. Eso es todo por ahora. Feliz noche.